En los últimos 10 años se ha impulsado el uso de datos abiertos para lograr el desarrollo social y económico en los países. En México, el INAI organizó la Conferencia Nacional de Datos Abiertos, Datacon, donde distintos actores hablaron de los avances y los retos sobre el uso de datos abiertos. Hoy revisaremos cómo, a partir de este Datacon, se está construyendo la política pública de datos abiertos y cómo puede serte útil. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Prácticamente todos hemos oído hablar de datos. ¿Pero qué son los datos abiertos? Tener acceso a esta información sirve para ejercer otros derechos humanos como la salud, la educación y el trabajo. En el caso de un país puede ser fuente de generación de desarrollo y riqueza. Pero para conocer más del tema, platicamos con expertos de México y Chile y también con comisionados del INAI y de la COTAI, quienes nos ayudarán a responder qué son los datos abiertos, cómo pueden ser útiles en la vida diaria y por qué el uso de datos abiertos puede mejorar la vida de los mexicanos. Pero antes de responder estas y más preguntas, conozcamos primero la visión ciudadana. Más bien el agua, porque está escaseando ahorita y la situación está muy dura, porque hay muchos, ¿cómo le diré? Muchos caos en el drenaje. Realmente el gobierno no lleva a cabo sus funciones públicas. Pues sería más bien toda la situación de los gastos que hacen, pero que realmente sea la información fidedigna, porque siempre inventan cosas que no son. Y se gastan el dinero del pueblo en otras cosas que no tienen razón de ser y que son nada más beneficio para la persona que está en el poder. Ya basta de tanta corrupción, ya basta de que siempre sea lo mismo. Claro que sí, por supuesto, porque entonces ya tendría confianza desde los niveles, locales hasta el gobierno federal. Tras la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México, Datacon 2022, organizada por el INAI en conjunto con los organismos garantes de Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo, conversamos desde Chile con el abogado Peter Sharp, consultor internacional en materia de gobierno abierto e impulsor de la justicia abierta. Él nos explicó qué son los datos abiertos y cómo se vinculan al derecho a conocer la verdad. Conforme a la Carta Internacional de Datos Abiertos del año 2015, de la cual México es Estado suscribiente, los datos para que sean abiertos primero deben ser datos actualizados, es decir, deben actualizarse al día de hoy siempre. En segundo lugar, deben ser datos claros, es decir, entendible por quien los lee. En tercer lugar, los datos deben ser interoperables, es decir, puedan corroborarse la veracidad del dato. Además, deben estar libres de licencia para que sea patrimonio cultural común. Y además, esos datos deben instalarse y, sobre todo, ser útiles para quien los busca. Si un dato no es útil, no tiene un requisito de la apertura del dato. Si el dato está escrito en un lenguaje absolutamente ininteligible, no es un dato abierto. El lenguaje claro, interoperable, permanente para no borrar los datos, para que se mantenga la historia, además deben ser naturalmente libres de licencia y por sobre todo deben ser datos útiles. ¿Y quién define la utilidad de un dato? No es quien lo entrega, sino que el que lo recibe. La historia de América Latina está atomizada. La realidad latinoamericana y de México, y de Chile, y de Argentina, y de Bolivia, porque se hace sobre datos ocultos. Y los datos abiertos son lo que podemos llamar una suerte de llave. Es una llave que abre puertas. Los datos abiertos están relacionados con algo tan simple, tan esencial, está asociado a la verdad. Los datos abiertos, en lenguaje simple, son datos verdaderos.
Los datos cerrados, en lenguaje simple, son datos que no llegan a la comunidad, que no llegan a la aldea, que no llegan a la ciudad. Y por lo tanto pueden disfrazarse de datos aparentemente verdaderos, pero que en realidad son datos falsos. Por lo tanto, cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando de la verdad, porque la verdad ancla al ser humano. La verdad estabiliza la vida humana y fortalece la democracia. Datos abiertos, en definitiva, es la verdad. El INAI es el impulsor de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México, Datacon 2022, y quién mejor para hablar del tema que su organizador, el comisionado Adrián Alcalá. Veamos, ejerce tu derecho. En ese sentido, es que los datos abiertos, al ser un insumo esencial e inicial que constituye todo tipo de información, son recursos que son sumamente valiosos, que con las herramientas adecuadas contribuyen a disponer de información gubernamental que es de calidad, que podemos reutilizar para conocer más acerca de un tema de nuestro interés, por ejemplo, seleccionar determinado servicio en lugar de otro, crear valor económico, tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida diaria. Abrir datos con las características que prevé la Ley General de Transparencia y en los estándares internacionales, considerando diversas perspectivas, diversas necesidades, perfiles de la sociedad y siempre privilegiando una visión de aprovechamiento por parte de las personas, nos permite acercarnos a un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y en consecuencia de otros derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros. El contexto de México en materia de datos abiertos es realmente retador y eso nos motiva muchísimo. Precisamente en este año 2022 se dieron a conocer los resultados de 2 estudios que consideramos relevantes para saber en dónde estamos, cuánto hemos avanzado, qué retos realmente enfrentamos como instituciones del Estado mexicano, así como definir nuestro norte en esta materia. Y me refiero al Barómetro Global de Datos 2022 y a la tercera edición de la Métrica de Gobierno Abierto 2022. Por lo que se refiere al Barómetro Global de Datos, sus resultados muestran que algunos de los desafíos más relevantes que enfrenta México en materia de datos abiertos son, por ejemplo, la gobernanza de datos con un puntaje de 22 sobre 100, accesibilidad con un porcentaje de 32 y capacitación de la administración pública con 38 sobre 100 puntos. Por su parte, los datos abiertos, como lo indica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son datos digitales que, para que puedan ser considerados abiertos, deben ser de carácter público, accesibles en línea, que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona que esté interesada y que sean además accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, que puedan ser regibles por cualquier máquina en formatos abiertos y de libre uso, es decir, sin pagar algo adicional. Este concepto, quiero aclarar que me parece importante precisar que es armónico con lo prevé o con lo que se prevé en la Carta Internacional de Datos Abiertos. Por otra parte, la última edición de la Métrica de Gobierno Abierto, la cual, como sabemos, la emitimos de una forma bienal, de una manera conjunta entre el INAI y el CIDE, muestra que el 76.3% de los 1.365 sujetos que fueron analizados en esta edición y de todo el territorio nacional no publican sus datos abiertos. Y es pues a partir de estos datos que a partir del 2021 dimos inicio con la construcción de un espacio para el diálogo y la colaboración entre comunidad de práctica, de instituciones de distintos sectores, tanto nacionales como internacionales, que están interesados en la generación, en la publicación, en el uso y el aprovechamiento de los datos abiertos. Por esto, con la Conferencia de Datos Abiertos, mejor conocida como Datacon, queremos establecer una plataforma que se institucionalice de tal manera que año con año nos brinde la oportunidad de analizar y de discutir el estado del arte de la agenda de los datos abiertos en México. Por ejemplo, saber en dónde estamos, pero también hacia dónde debemos de ir, así también como presentar, intercambiar y reconocer experiencias, mejores prácticas, en donde a lo mejor la necesidad de no avanzar o también donde existen necesidades insatisfechas, para con ello definir una agenda anual, común
que nos permita sentar las bases para la construcción de la política nacional de datos abiertos en todo el territorio nacional por parte de todos los sujetos obligados y que esta agenda, sobre todo, esté armonizada, sistematizada y homologada. Por ejemplo, al día de hoy, comentarte que hemos instalado un grupo técnico que sesione periódicamente, disponemos de un primer ya borrador de la política, el cual está en actualización luego en las mesas temáticas que estamos organizando. Y mejor aún, para dar paso a un proceso público abierto y colaborativo, a partir de septiembre llevaremos a cabo no solamente un conjunto de foros regionales para reunir las visiones de todo el país en torno a ese tema, sino que también abriremos a consulta nacional e incluso internacional el proyecto de política pública que actualmente está en curso. Todas y todos podemos participar en dicha consulta, ya que la transparencia, la participación y la colaboración son elementos centrales para la construcción de esta política pública y considero que este es el camino para lograr que los datos abiertos sean explotados por todos los sectores de México en beneficio de personas sin distinción alguna. Y por ello, les invitamos a que visiten la página www.abramosmexico.org.mx, en donde encontrarán tanto las generalidades de esta estrategia como los insumos informativos que se han generado hasta este momento en torno a este proyecto de política. En redes sociales circuló también información sobre Datacon 2022 y lo analizado en esta reunión. Veamos la conversación en Entorno Digital. @iri_es. Hace unas semanas en Hashtag México, nuestra gerente de programas @normars participó en el Hashtag Datacon 2022, donde se dialogó sobre la importancia de los hashtag datos abiertos como una herramienta para fortalecer el hashtag gobierno abierto. @AndreaBK. Resumen de mi participación en Hashtag Datacon 2022. 1. Debemos construir una política nacional de datos, de todos los datos, con un modelo de gobernanza que deje claro el qué, quién y cómo. 2. Hashtag datos abiertos no es igual a hashtag transparencia, no es igual a hashtag gobierno abierto, no es igual a hashtag acceso a la información. @pitpolicy. En el marco de Hashtag Datacon 2022, dialogamos sobre @abramosmexico y los retos y oportunidades en la implementación de políticas nacionales de datos abiertos. Aquí pueden ver la participación de nuestra fundadora y directora, @pintomar43. Los datos abiertos tienen aplicaciones concretas que ayudan a resolver algunos de los problemas más apremiantes de la sociedad. Un ejemplo de ello ocurre en Nuevo León, que en 2022 sufre de una grave sequía que afectó el día a día de los habitantes de Monterrey y los municipios conurbados. El comisionado del organismo garante de Nuevo León, Francisco Guajardo, nos explicó cómo el portal Datos Abiertos Nuevo León ha contribuido a mejorar los servicios públicos en esa entidad y en especial cómo en estos días contribuyó a facilitar a la ciudadanía contar con agua potable en plena crisis. Veamos. Aquí en Nuevo León, desde el órgano garante de la COTAI, trabajamos desde el año 2019 en un proyecto denominado Datos Abiertos Nuevo León. ¿Esto qué es? Bueno, el implementar en nuestro estado el que la información se dé a conocer en esta modalidad, en datos abiertos, reutilizables, reusables, modificables, etcétera. Sabemos de una manera muy accesible para la ciudadanía. Platicamos con los 10 municipios que conforman el área metropolitana y de una manera coordinada buscamos coincidencias acerca de información que se estuviera generando, pero que no se daba a conocer a la ciudadanía, es decir, información que desconocían, pero que ellos ya tenían pues elaborada o que ya habían trabajado con esta información. Y en noviembre del año pasado lanzamos formalmente esta plataforma de Datos Abiertos Nuevo León. ¿Qué hicimos? Bueno, en conjunto con los municipios se eligieron 6 rubros de información que se iban a publicar en esta plataforma. En datos abiertos, la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de recolección de basura, en un mapa georreferenciado, tú puedes ubicar la colonia exacta en la cual va a pasar tu camión de basura, el horario, la empresa que es la que tiene la concesión, si es un horario vespertino, si es diurno, nocturno, etcétera,
Y eso facilita al ama de casa, al padre de familia, para saber qué días va a tener el servicio en su casa. De igual manera, mencionaba yo el índice de accidentes viales, también de manera georreferenciada en un mapa muy visual y muy sencillo, tú puedes conocer cuáles son las zonas de mayor incidencia vial, es decir, donde hay más choques. Entonces, en ese sentido, buscamos también que, de igual manera, los sujetos obligados, en este caso los municipios, ¿por qué no tomar medidas, simplemente en alguna política pública que busque disminuir estas zonas de accidentes viales? Tenemos un problema actualmente de una sequía muy grave en Nuevo León. No tenemos agua, literalmente las dos de las presas más grandes del estado están secas, literal, tienen menos del 1% de agua. Y en ese sentido, aprovechamos, quiero decir, en un caso reciente, esta plataforma y lanzamos también en conjunto con los 9 municipios un rubro nuevo que es puntos de abastecimiento de agua. Es decir, los municipios, viendo la gravedad del problema, establecieron puntos donde estaban ubicando tinacos o contenedores de agua para que la gente pudiera ir a surtirse de agua, pues porque no hay en el servicio normal de agua que tenemos en la ciudad. En ese sentido, utilizando esta plataforma de una manera muy sencilla, todos los municipios han publicado de manera georreferenciada en este mapa dónde se ubican los contenedores o depósitos o pipas de agua y los horarios para que la gente pueda acudir a surtirse de este vital líquido y no tengan que estar dando vueltas o perdiendo tiempo porque no saben dónde se ubica, o hay puntos que están muy llenos. Bueno, vete a otro, y de tal manera que también no pierdas tiempo, no se hagan aglomeraciones que incluso ya estaban derivando en actos de vandalismo o de violencia por la misma desesperación. Veías filas enormes, la gente se metía y causaba ya también algún tipo de problema social. Y en ese sentido buscamos también a través de esta plataforma abatir un problema pues actual, vigente, y que es de extrema urgencia, y a través de esta plataforma creo que hemos podido atender una exigencia ciudadana. Y así como esta puede haber más, y no, en el caso de Nuevo León tenemos esta problemática, pero puede haber otros estados en el norte, en el centro o en el sur, dadas sus características o problemáticas propias, que también pueden implementar una plataforma de estas características y brindar un servicio a la ciudadanía, insisto, más allá de lo que la ley nos dice como obligaciones de transparencia, sino también dar otro tipo de servicios que son los que la gente de manera común requiere en sus comunidades o localidades. Los datos abiertos también sirven para impulsar el crecimiento económico del país, como lo explica el especialista en la materia, Enrique Zapata. Escuchemos. Los datos abiertos son los datos públicos que son y pueden ser transmitidos de manera automática, eficiente, desde los sistemas de información de cualquier entidad de gobierno hacia otras instituciones u otros actores para ser utilizados para cualquier fin que estos actores necesiten. Entonces, lo que te quiero decir es que los ejemplos de datos abiertos no solo están enfocados en términos de transparencia, de corrupción o de acceso a la información como comúnmente se maneja, al menos en México, sino que también están asociados y de manera mucho más fuerte al crecimiento y al detonar un nuevo sistema económico digital enteramente basado en datos, que es básicamente cómo va a funcionar la economía en el resto del siglo XXI. Te voy a dar un ejemplo: las cadenas de tiendas de conveniencia utilizan datos abiertos, además de los propios datos que generan, para entender en qué esquina poner una nueva tienda. No solo con base en lo que ellos saben, sino con base, por ejemplo, en el número de personas que pasan en las cámaras que son públicas, en el número de coches, el tipo de coches que están pasando a cierta hora. Todo eso les da idea de cuál es el mercado potencial que tienen y, por lo tanto, idea de cuál va a ser el valor comercial que una nueva tienda podría estar generando en un sector específico. Lo que estamos viendo, y con esto cierro esta idea, es el complemento de lo que usualmente llamamos ventajas competitivas de una empresa o de un país, a un complemento de estas ventajas competitivas con ventajas analíticas. Lo que te permiten los datos, dado que son señales de lo que pasa en la información en el mundo,
es entender justamente de mejor manera el mundo al que nos enfrentamos y por lo tanto tomar mejores decisiones. Esa mejor decisión puede ser cómo llegar más rápido de un lugar A a B, perder menos tiempo, el tiempo es dinero, o saber dónde poner una tienda o en qué sector económico actuar de mejor manera. Ese es el potencial que tenemos. En México está sucediendo, lo único que tenemos que hacer es hacerlo evidente y empezar a implementar políticas públicas que permitan que este potencial sea aún mayor. Antes de continuar, conozcamos más sobre el trabajo desarrollado por el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, en Actualidad INAI. Resumen informativo. En sesión ordinaria, el Pleno del INAI determinó, entre otras resoluciones, que la Fiscalía General de la República busque y dé a conocer el número de denuncias recibidas en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida entregue la información sobre la administración de medicamentos contra esa enfermedad en todas sus unidades médicas a nivel nacional. La Secretaría de Turismo entregue las acciones efectuadas en torno al convenio de concertación firmado el 29 de mayo de 2019 con el objetivo de explotar el portal visitmexico.com. La Comisión Federal de Electricidad busque y entregue el documento por medio del cual el gobierno del estado de Tabasco solicitó prórroga para el pago de adeudos por consumo de electricidad. Las comisionadas y los comisionados del INAI se reunieron con el director adjunto y líder regional de las Américas de la Open Government Partnership, Alonso Cerdán Verástegui. En el encuentro se planteó el diseño de una estrategia de Estado abierto en la que participen instituciones de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes del Estado y la sociedad civil. El Centro de Atención a la Sociedad, CAS, del INAI cumplió 7 años en la atención a la ciudadanía que busca orientación sobre el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia reconocieron a niñas y niños ganadores de la etapa regional del concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2022. En San Luis Potosí se presentó el libro Periodismo de Investigación en el ámbito local. Asimismo, se puso en marcha el sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados SICOM, como parte de la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso, a través de la métrica de gobierno abierto, es posible dimensionar el manejo de los datos abiertos en México y el por qué no hemos avanzado lo suficiente en ese ámbito, como lo detalla la investigadora del CIDE, Diana Laura Ramírez. Veíamos, por ejemplo, en la métrica 2021, que es la edición más reciente, que México obtuvo un promedio general de 0.16 en una escala del 0 al 1, donde 1 es una existencia total de datos abiertos de calidad y 0 pues que no la hay, ¿no? Entonces, para esta última edición, 2021, el país obtuvo 0.16. Y la verdad es que es una noticia bastante alarmante porque en comparación con la edición pasada de la métrica, que fue 2019, la calificación fue de 0.10. Entonces, digamos que se avanzó en pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, insisto, es una agenda que a nivel nacional, a nivel regional, debe atenderse con bastante urgencia. Me parece que hay cierto desarrollo de capacidades pendiente, no solo técnico, porque pues los datos abiertos se tratan de esta materia prima digital, ¿no? Muy tecnológica. No solo en ese sentido, sino también en la generación misma de la información, ¿no? Desde los programas que se crean, desde las políticas que se empiezan a desplegar en los territorios en el país. Desde ese punto yo creo que es donde debería empezarse a recolectar esta información, pero desde una lógica de datos abiertos, ¿no? No ya que tengas tu base de datos armada, pero ya vas a la mitad del proyecto y pues hasta ahorita le quieres incorporar los atributos de dato abierto, pues se vuelve un poco más complicada la situación. Entonces, por un lado yo señalaría eso, ese desarrollo de capacidades tanto tecnológico, pero también administrativo.
Y la segunda cuestión que detecto como un gran obstáculo para la consolidación de los datos abiertos en el país es la falta de institucionalidad de esta práctica, ¿no? Algo que señalamos en la métrica, señalé en mi presentación de la Datacon, es que sí hay muchas iniciativas, hay mucha disposición política por avanzar en esta agenda de datos abiertos. Sin embargo, lo que nos encontramos es que, por ejemplo, finaliza algún sexenio, ya sea estatal, ya sea municipal, y se mueren las iniciativas, ahí quedan portales que ya nadie actualiza, que ya no funcionan, que ya tú quieres entrar al hipervínculo y la base de datos no descarga. Entonces, sí creemos que uno de estos grandes retos es institucionalizar esta práctica para que no sea tan endeble cuando haya ciertos eventos coyunturales, como pueden ser cambios de administración o incluso recortes a presupuesto para que estas prácticas se sostengan en el tiempo. A manera de conclusión, el experto chileno Peter Sharp, consultor internacional en materia de gobierno abierto, nos recuerda que los datos abiertos deben ser una herramienta que mejore la vida cotidiana de las personas y que provoque que las diferentes instancias y niveles de gobierno logren un Estado abierto. Yo creo que los datos deben reflejar una realidad de un país en un momento histórico determinado. Por lo tanto, ¿cuál es el gran problema de los estados en América Latina y también de México? Es que muchos son estados con escasa ciudadanía. Y por lo tanto, el primer dato o la primera acción que debe hacer cualquier estado o cualquier gobierno es preguntarles a las personas, a los que escuchen este programa, a ese mexicano y mexicana que trabaja todos los días para llevar elementos a su casa, para trabajar, ese que se dedica con mucho esfuerzo a levantar el país, a preguntarle a ellos qué datos necesitan para desarrollar un negocio, por un tema de seguridad, para fortalecer la democracia, qué datos necesitan para creerle al gobierno, qué datos necesitan para que emprendan un buen establecimiento comercial, qué datos necesitan para tener mejor educación, qué datos necesitan para tener mejor salud. Cuando hablamos de Estado abierto es porque estamos diciendo que hay un Estado cerrado, un Estado con escasa ciudadanía y un Estado con cierta desnutrición democrática. Faltan nutrientes democráticos. Y esos nutrientes democráticos son los datos abiertos, lenguaje claro, transparencia, honor social, valor público, inteligencia colectiva, alianza estratégica, en fin. Por tanto, cuando hablamos de Estado abierto, queremos avanzar hacia una tercera etapa. Y ojo, Jorge, la noción de Estado abierto nació en México, en la cumbre del 2015. México es la madre patria del Estado abierto. Así que los mexicanos tienen una tremenda oportunidad para seguir avanzando y son pioneros en esta materia. Y al hablar de Estado abierto, estamos hablando que no solamente hablamos del gobierno, del ejecutivo, de turno, sino que de una institución mucho más permanente. Y es por eso que también no tiene sentido tener un gobierno abierto si tenemos un poder judicial y un parlamento cerrado. Aquí no hay verdades a medias. El Estado debe tener los tres poderes abiertos, porque los tres están interconectados. El Ejecutivo aplica la ley al Parlamento y el Poder Judicial aplica la sentencia de las leyes que se aprueban también en el Parlamento. Por eso es central tener un Estado abierto. Cuando tengamos un Estado en que los tres poderes conversen entre ellos, este será un Estado abierto. Porque la realidad en América Latina es que los poderes no solo no conversan entre ellos, sino que se conflictúan entre ellos y se esconden, como diríamos en términos de fútbol, se esconden la pelota. En el fútbol, el equipo que hace mejor goles y más goles es el que se aprende a distribuir el balón de fútbol. Y ahí es cuando la selección de México gana. Cuando los 11 se mueven en la cancha. Porque el que tiene el balón no es el único que juega, solo tiene el balón, pero otros 10 están jugando con él. Entonces, la idea es que cuando uno se instala en una cancha de fútbol, en términos mucho más futboleros, ¿no? A quien le gusta Necaxa, al Puma, le voy a Monterrey. No, juegan los 11 jugadores, no solo el que tiene el balón. Los otros 10 también lo están observando para que lo reciban en cualquier momento y pueda compartirlo. Hoy día, al parecer, hay uno que tiene el balón y los otros están ahí esperando que se nos entreguen alguna vez el balón. Ese balón de fútbol es el dato abierto. Ese balón de fútbol es la información pública. Ese balón de fútbol es la justicia. Ese balón de fútbol es la ley que debe ser igual para todos. Ese balón de fútbol debe compartirse. Y ese compartimento, esa distribución es el Estado abierto. Para que alguna vez gritemos gol
y viva México, cabrones, es un Estado realmente abierto, democrático, solidario, donde el centro es el hombre y la mujer mexicanos. El camino del gobierno abierto es un verdadero peregrinaje. Hay dos tipos de personas. Están los vagabundos y están los peregrinos. El vagabundo es aquel que se mueve por la ciudad sin ningún destino, sin ningún propósito. Incluso pasa por la vía sin ninguna trascendencia. En cambio, el peregrino es aquel que se mueve por la ciudad y es un constructor de la ciudad y protege la ciudad. Y la ciudad, cierto, antigua es la polis. Y por lo tanto, la idea es que el sentido final de la política, en este caso la política de gobierno abierto, es proteger la ciudad. Y para eso debemos hacer una transición. A ese hombre mexicano, a esa mujer mexicana que nos está viendo, que nos está escuchando, dejemos de ser vagabundos en un Estado cerrado para ser un peregrino, para abrir el Estado. Porque si abrimos el Estado, todos comparten el bienestar. Todos comparten el bienestar. Y cuando hablamos de datos abiertos, estamos hablando fundamentalmente de derechos humanos. Y uno en particular, el más importante, el que estabiliza a un país, el que une a un país, que es la verdad. Los datos abiertos son útiles para ejercer otros derechos, para conocer la verdad y para mejorar nuestra calidad de vida. Y aunque es labor de las autoridades abrir la información y hacerla entendible para todas las personas, es también tarea de la ciudadanía conocerla, aprovecharla y exigir que se abra lo que aún no se ha hecho público en formatos sencillos y reutilizables. Los datos abiertos son una forma más de ejercer nuestro derecho a saber. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en la siguiente emisión, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.